AMX Internacional. Poblaciones que se quedan sin hombres. La migración genera el fenómeno de ciudades sin ellos. ¿Quién defiende a las mujeres que se quedan cuando los migrantes se van? Volar no es un asunto de ricos, es un tema de la más alta seguridad. AMX Internacional, con el periodista José Luis Arévalo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es MX Internacional, soy José Luis Arévalo y como siempre es un gusto para nosotros estar con ustedes. Muchas gracias por su preferencia en este programa internacional, programas de temas mundiales que tienen una injerencia directa con nuestro país y por supuesto con el Estado de México. Y también, como siempre, gracias a mis compañeros, a todos y cada uno de ellos, que son los que verdaderamente hacen posible que tengamos este programa que está en la preferencia número 1. Gracias a usted, de la Agencia Mexiquense de Noticias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hoy tenemos dos temas importantísimos que queremos platicar con usted y que vale la pena que le demos un vistazo. Por un lado, fíjese, el gobierno mexicano, ya sabe usted que, y no nada más muchos se ufaman, sienten orgullosos de la llegada de muchas remesas, de muchísimo dinero a causa de las remesas. Como si esto fuera motivo de orgullo cuando, créame usted, no lo es, porque es un reflejo de tantos y tantos mexicanos que abandonan el país buscando nuevas oportunidades, porque aquí no las encuentran. Y deje usted eso, cómo dejan sus pueblos, sus comunidades totalmente abandonadas, completamente tiradas a pueblos fantasma, donde inclusive las mujeres son violentadas o violadas por el crimen organizado, los niños crecen sin sus padres o con familias completamente desunidas. Muchos se van y no pueden regresar. En fin, es un tema muy interesante, las consecuencias de la migración. De eso vamos a platicar con usted el día de hoy. Y también vamos a platicar de lo que está sucediendo con nuestro aeropuerto, con el espacio aéreo mexicano. Tenemos una entrevista muy interesante, tenemos analistas muy buenos el día de hoy para platicarnos de esto después de la decisión tomada por el aeropuerto de Texcoco, se va a Santa Lucía, el cambio de ruta en el espacio aéreo y las advertencias que han dado la aeronáutica y sobre todo cómo nos bajaron a nivel 2 en el tema de la seguridad por parte de los Estados Unidos y la reacción del gobierno mexicano. En fin, sí tenemos temas muy importantes, así que yo le invito para que no se despegue de su pantalla. Pero antes de entrar en materia, permítame ir con mis compañeras Narendra García por un lado y por el otro lado con mi compañero Daniel Ibáñez y el resumen de noticias internacionales más importante de las últimas horas. China dio a conocer que derivado de los censos poblacionales que muestran una caída en la tasa de natalidad, ahora se permitirá tener hasta 3 hijos por pareja. Cuba planea permitir la posibilidad de vacunar contra el COVID-19 con sus propios antígenos Soberana 2 y Abdala a los visitantes internacionales para reactivar el turismo. Este martes el Reino Unido no registró muertes de COVID-19 por primera vez desde que comenzó la pandemia. Asimismo, las cifras de decesos se han mantenido en una sola cifra. Derivado de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un recinto de policía en Pensilvania tomará medidas para poder comunicarse con la creciente población de habla hispana de la ciudad. Miles de personas marcharon en Bogotá para exigir el fin de las protestas, los bloqueos de carreteras y expresar su apoyo a las fuerzas de seguridad tras un mes de manifestaciones. El gobierno de Nueva Gales del Sur solicitó a la India el envío de 5.000 litros del veneno prohibido bromadiolona para mitigar la plaga de ratones que atormenta a los agricultores de la zona. Luego de hacer un ajuste de cifras, autoridades de Perú informaron que en el país han muerto más de 180.000 personas por coronavirus, obteniendo la tasa de mortalidad más alta del mundo en la pandemia. En el norte de Afganistán, al menos 7 personas murieron y otras 4 resultaron heridas al caer un proyectil supuestamente lanzado por talibanes contra una vivienda donde se celebraba una boda. El secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, viajó a Costa Rica para tratar con los países centroamericanos el tema del alto flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos y cruzan la frontera con México. Ahí tiene usted este resumen de noticias internacionales. Muchas gracias a Narendra y a Daniel. Muchísimas gracias por
la información. Y como lo hacemos habitualmente, platicaremos de los memes. ¿Qué es lo que hemos encontrado en las redes en relación a los temas que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, pues mira el primero. Ahí le va. ¿Quién no se acuerda de la rana René? Es una chulada. Y dice, a veces quiero trabajar, pero llega las remesas en dólares de Estados Unidos y se me pasa. Pues sí, ¿cuánta gente no depende de las remesas? Y cada vez son más, ¿eh? El tema es no solamente la parte económica, sino las consecuencias que traen. De eso vamos a platicar hoy. Y nuestro segundo tema del día de hoy también tiene que ver, como le digo, con el tema de los aeropuertos. Y este es muy bonito, muy representativo. La parte de arriba de la fotografía, mire usted, dice, entonces en Santa Lucía no vieron un cerro que sí existe. Y abajo dice, pero en Texcoco vieron un lago que no existe. El aeropuerto que se está construyendo, que para muchos, bueno, pues va a ser completamente, es innecesario, no va a ser funcional. Y abajo, lo que va a ser una de las obras más importantes, no para México, sino para toda América Latina. Y ahí le va otro más. Este está muy bueno también. Dice, aquí vamos a poner un cerro conservador, fifí, feliz. Ah, bueno, está bonito. No, bueno, con esto de los fifís, vamos a ver, por cierto, cómo nos van las elecciones de este fin de semana, que por cierto, por ahí tiene que ver el tema de nuestra próxima semana. Usted recuerda que este domingo hay que ir todos a votar. Es importantísimo que este 6 de junio vaya usted a votar. Todos tenemos que ir a votar y permitamos que otros decidan por nosotros. La próxima semana, nuestro programa, y lo invitamos para que no se lo pierda, porque más de 480 personas públicas de México, entre ellas Agustín Basabe, Alejandro Hope, Enrique Krause, intelectuales, periodistas, bueno, personalidades muy importantes en nuestro país, hacen un llamado al voto y hicieron un manifiesto por la República, la democracia y las libertades. Estos personajes llamaron a no diluir el voto opositor. Y mire, nuestro programa de la próxima semana no tiene que ser necesariamente analizar cómo nos van las elecciones. Vamos a analizar el resultado de las elecciones del domingo, pero cómo nos van a ver a nivel internacional de lo que pasa este domingo en México. Las reacciones de los mandatarios, las reacciones de los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo va a repercutir el resultado de las elecciones de este domingo a nivel internacional? Recuerde que pues hay ya países que no están muy de acuerdo en la manera en la que está manejando la política en nuestro país. Vamos a ver el resultado de las elecciones del domingo. Así que yo lo invito para que no se pierda nuestro programa de la próxima semana. Bueno, pues ya para entrar casi en materia, ¿qué le parece si le damos la voz, el espacio a nuestro compañero Miguel Ángel López Farías? Porque ¿cuál es el costo social de las remesas? Siempre se habla del costo económico. Bueno, mire, déjeme contarle rápidamente que esto trae un tema, como le decía hace un momentito, muy importante a nivel social. Las familias desunidas, los hijos sin padres o sin madres, o lo que es peor, hemos visto imágenes desgarradoras de cómo son abandonados niños del otro lado del río Bravo. Es Miguel Ángel López Farías y el costo social de las remesas. Una remesa es el dinero o los artículos que los migrantes envían a sus familiares y amigos en los países de origen. Suelen ser el vínculo más directo y mejor conocido entre la migración y el desarrollo. Solo el año pasado, los 5 principales países que recibieron las remesas más elevadas en dólares fueron India, China, México, Filipinas y Egipto. El dinero que enviaron nuestros paisanos, principalmente desde Estados Unidos, alcanzaron un récord histórico en marzo de este año al sumar 4.151 millones de dólares, según datos del Banco de México. Se trata de la mayor cifra de remesas desde 1995, año en que el organismo comenzó con los registros de dicha entrada de divisas. Los analistas han atribuido este crecimiento a la mejora que ha tenido la economía estadounidense, lo que ha permitido a las comunidades migrantes ir recuperando sus empleos, aunado a la acelerada campaña de vacunación del país vecino. La entrada de estas divisas significa un alivio para muchas familias mexicanas en momentos en que la economía local entró en crisis. Los 3 principales países que originan las remesas son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Ahí tiene usted el costo de las remesas. No es exclusivo de México, ¿eh? Cuba vive de las remesas de todos los que están en la Florida y muchos otros países, Centroamérica, no se diga. En fin, es un tema mundial. Pero hoy vamos a analizar la repercusión en nuestro país. Vamos a un corte y al regresar entraremos de lleno con el tema del día de hoy. Volvemos.
En 2020, los 5 países que recibieron las remesas más elevadas en dólares fueron la India, con 83,000 millones, China, 60,000 millones, México, 43,000 millones, Filipinas, 35,000 millones y Egipto, 30,000 millones. El Foro de Remesas de América Latina y el Caribe revela que en el primer trimestre del 2021, Estados Unidos generó 256,000 empleos para trabajadores inmigrantes de origen mexicano. Ya estamos aquí de regreso en MX Internacional. Fíjese usted, aquí le van unos datos muy interesantes, además de los que Miguel Ángel ya le contó antes del corte y todo esto. Fíjese que las remesas aumentaron 39% durante el mes de abril. Esto en el acumulado durante los primeros 4 meses. Nuestro país ha recibido 14,662,9 millones de dólares, un 19% más que en el mismo periodo del 2020, según lo destacó el Banco Central. Las remesas enviadas a México ascendieron a 4,047 millones de dólares durante el mes de abril, el segundo monto más alto en lo que va del año, luego de que en marzo pasado se registrara el récord de 4,157 millones de dólares. Así lo informó el Banco de México a principios de este mes, es el pasado 1 de junio, mismo que detalló que las remesas enviadas en abril del 2021 son 39% más que las recibidas en el mismo mes del año pasado. Y mire, más cifras, más datos duros. En 2020 se recibió un récord en el envío de remesas con 40,607 millones de dólares, un 11% más de lo recibido un año antes. Es decir, esto va en incremento. Durante abril de 2021 se dieron 10,793 operaciones de mexicanos residentes en el exterior con un monto promedio de $375 por transacción. En el acumulado durante los primeros 4 meses de este 2021, México ha recibido un total de 14,662,9 millones de dólares. Como le decía yo, un 19% más que en el mismo periodo del 2020. Todos estos son datos del Banco de México. La pregunta aquí es, mire, ¿los mexicanos que están en el extranjero mandan más dinero para ayudar a sus familias por el tema de la pandemia, por ejemplo, porque aquí no había trabajo? ¿O son cada vez más los mexicanos que se han ido? Y esto no son buenas noticias. Lo importante es generar oportunidades para que se queden aquí los mexicanos. Y muchos de estos mexicanos son jóvenes. Miguel Ángel López Farías. Normalizar, gracias Pepe, normalizar las ausencias es uno de estos dolorosos silencios. Lo que alguna vez fue una familia, después es un rompecabezas con piezas faltantes. El vivir sin los jóvenes porque estos se ausentaron gracias a que fue su propio país el que los expulsa, es el mejor retrato del fracaso de gobiernos. Aquí no cabe eso de benditas remesas. Ningún dólar suple las noches de llanto de esas madres que vieron partir a sus hijos buscando la frontera norte, a ser invasores en otros países, efectuando un desprendimiento que nunca, pero nunca debió ser, pero que se da debido a las brutales condiciones de pobreza y de desigualdad. Pero también los que salen huyendo de la tiranía, como en África. Europa es la nueva Norteamérica, indios y asiáticos, africanos, son los latinoamericanos en esta nueva etapa de costumbrismo deshumanizante. Ningún joven o niño debería ir a sufrir en estas sucursales del infierno en que se han convertido los desiertos u océanos que separan las naciones poderosas o en llamas. Pero lo vemos tan común que la definición de indocumentado solo se sujeta a los beneficios que arrojan a las economías de sus países de origen. Mientras los políticos se frotan las manos hablando de los miles de millones de dólares que ingresan a sus arcas, como si se tratase de un logro de sus gobiernos, siendo que esa acción, la de no poder generar las condiciones para que sus paisanos no salgan corriendo, se debe exclusivamente, Pepe, a que como estadistas fracasaron e intencionalmente lo seguirían haciendo, pues el flujo de dólares es tan poderoso para alimentar sus discursos triunfalistas que jamás cortarán la miseria social y económica que empuja a que nuestros jóvenes, los de aquí, los de Centroamérica, los de África, abandonen la idea de intentar buscar una vida mejor, aunque esto implique perder la vida, morir. Pepe. Así es, y además de morir, Miguel Ángel, muchas gracias, abandonar a sus familias, dejarlas a merced del crimen organizado, de las necesidades de la desunión familiar, de tantos temas que no lo resuelve el tema económico, aunque para, como tú bien dices, los gobiernos
se sienten muy orgullosos de que llegue mucho dinero del exterior. Antes vivíamos del petróleo, ¿no? Y ahora del petróleo y además de las remesas. Así están las cosas. Y mire, dentro de todo este problema familiar que sale a consecuencia de la salida de muchos mexicanos, nos dimos a la tarea de buscar a alguien que nos pueda contar este problema que, insisto, no se resuelve con la parte económica. Y encontramos a David Sánchez. Yo le agradezco muchísimo a David que nos permita hacer este enlace. Él es migrante mexicano allá en Estados Unidos. Tiene 23 años residiendo en los Estados Unidos, 23 años que está lejos de la familia. David, no sabes cuánto le agradezco que me permita hacer este enlace. Muy buen día. Buen día. 23 años se dicen fácil. ¿Dónde está su familia? Cuénteme un poquito de esto, por favor. Mi familia, mi madre está en Colima. Llevo 23 años aquí en California. ¿Cada cuándo los ve? ¿No los ve? ¿Cómo es el contacto con la familia? Solamente por teléfono, videollamadas. Son apenas como 5 o 6 años que empecé a verla por teléfono. Tengo entendido que la propia ley estadounidense luego no permite que ustedes que están del otro lado vengan a México y después para regresar es mucho más difícil. Esta es la razón por la que no puede venir a la familia. ¿Qué es lo que le ha impedido venir a ver a su familia? El estatus legal, haber cruzado ilegalmente al país, no te permiten entrar ni salir. Puede uno salir, pero para regresar es muy difícil por todo lo que está pasando. Y además de todo esto, tener dos vidas, ¿no? Porque hay que mantener a la familia de Estados Unidos, que imagino, no sé si usted se ha casado, cómo está ese tema, y además apoyar a la familia en México. A ver, cuéntame esa parte, por favor. Sí, pues cada mes, esa fue la razón por la que uno se viene a este país a buscar mejor vida y ayudar a su familia de uno más que nada. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Estar lejos de los suyos, pues es toda una vida, uno sacrifica su vida para que los de uno puedan tener un poquito mejor de vida en su país de uno. Claro. Oiga, David, decía yo hace un momentito que los gobiernos, y decíamos aquí en el programa, se sienten orgullosos de que cada vez recibimos más dinero de todos ustedes que están del otro lado. Es motivo de orgullo decir, oigan, la economía mexicana, y aparte lo dicen orgullosos, no, es que recibimos más remesas. ¿Qué opinión les genera a ustedes que están del otro lado? Que el gobierno diga, oigan, pues qué bueno que llega más dinero, pero ustedes allá están trabajando con todo. Es muy triste porque si en nuestro país estuviera un gobierno que fuera mejor, que diera más oportunidades de educación, que educaran más a toda la nueva generación económica, que le dieran mejor forma de pensar, tener una libertad económica desde pequeño, yo pienso que ninguno de nosotros estaríamos fuera de nuestro país y lejos de nuestras familias, de los seres queridos, para que no se quiebre el núcleo familiar que existe, tiene que existir. Uno sacrifica su vida para que los de uno tengan mejor vida, porque pues no hay ninguna ayuda. Sí, claro, ahora son 23 años, no hablamos del gobierno actual, hablamos de un problema que tenemos desde hace mucho tiempo, no importa ni el partido, ni el gobierno, ni el presidente, ni quien esté, simplemente en México no hay estas oportunidades. No, desafortunadamente no. ¿A qué se dedica usted, David? Soy plomero, me dedico a hacer plomería. Pues cuando uno llega aquí comienza haciendo lo que uno puede y pues el que quiere echarle ganas va a la escuela, aprende el idioma. Hablar inglés te abre las puertas en muchos lugares, porque si no hablas inglés, muchos dicen que somos gente mala, porque no tenemos la oportunidad de comunicarnos con nadie, pero media vez tú hablas el idioma, la gente te conoce, sabe tus pensamientos, sabe tus ideas, y es algo que a mucha gente le ayuda, y a mí, gracias a Dios, me ayudó bastante. Me enseñó una profesión, y de eso es lo que vivo, mantengo a mi familia aquí, gracias a Dios, y tengo la oportunidad de seguir ayudando a mi familia en México. Oiga, digo, mexicano. Qué bueno. Oiga, sin que me dé detalles de sus finanzas, porque obviamente eso es totalmente privado, pero ¿cuántas? Porque allá en Estados Unidos trabajan por hora, les pagan por hora, pero entonces, ¿cuánto tiene usted que trabajar, sin darme las cifras económicas, o a menos de que me las quiera dar, para poder para mandar dinero a México y también tener una vida
pues lo mejor posible allá en Estados Unidos? Pues se trabajan, yo trabajo 14 horas diarias para poder mantener mi familia aquí y ayudar a mi familia en México. Y son unas buenas horas. Casi me levanto en la mañana a trabajar, llego a las 9, 10 de la noche a la casa, simplemente para ver a la familia un ratito, dormirte y seguir trabajando. Sí, claro. ¿Extraña usted esta parte? Decía yo hace un ratito, la desunión familiar, ¿no? Todo a cambio, claro, por dar un buen nivel de vida, pero se rompe con el lazo familiar. ¿Qué daría usted para poder reunirse todos con su familia? Solamente Dios sabe lo que daría por nunca haber perdido esos 23 años cerca de mi familia, de los seres que quiero, que amo, que respeto, que son mi padre, mi madre y mis hermanos. Y vemos muchos mexicanos que damos eso a cambio de una mejor estabilidad económica, por lo menos para sobrevivir, para irla llevando, no para lujos, no para vacaciones, no para viajes, simplemente para poder tener un poquito de dinero para una emergencia, una enfermedad. ¿Piensa regresar? Sí, primeramente Dios, primeramente Dios. ¿Qué es más fácil, regresar a México o tratar de hacer lo posible por llevarse a sus padres, por lo menos, si no se puede llevar a más personas de su familia? Pues no creo traerme a mi familia. No es una experiencia que no me gustaría que nadie estuviera lejos de su familia, lejos de sus seres queridos. Yo pienso que sería más fácil para mí un día decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente para mí, yo me regreso a mi país. Aunque mucha gente dice que es muy difícil, porque pues no es fácil, pero pues llega un momento que uno tiene que regresar con los suyos. Oiga, pues no sabe cuánto le agradezco que nos haya permitido enlazar. Le mandamos un fuerte abrazo y pues todo nuestro apoyo y pues felicidades por esta manera de tener que soportar la lejanía familiar con tal de darles un buen nivel de vida. Y estamos aquí a sus órdenes. Gracias, cuídense. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es una historia de millones de historias como esta, ¿eh? No de unas cuantas, millones, muchos que dejan todo con tal de darles un buen nivel de vida a sus familiares aquí en México. E insisto, en muchos lugares del mundo, ¿eh? Los cubanos, los hondureños, los, ¿qué le gusta? Marroquíes que se van a España. Tantas personas que tienen que abandonar todo con tal de mejor apoyar económicamente a sus familias. Así están las cosas. Vamos a un corte y regresamos para platicar mucho más de todo esto. No le cambie. El Fondo Monetario Internacional es el principal proveedor de estadísticas sobre remesas internacionales, basado en los datos de los bancos centrales de cada país. Respecto al impacto de las remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto, los países con las cifras más elevadas son Tonga, 38%, Líbano, 33%, República Kirguisa, 29%, Tayikistán, 27% y El Salvador, con 24%. Ya estamos aquí de regreso en MX Internacional. Vemos el tema de David, ¿no? Hace un momentito, vaya historia. Como estas hay muchas. Y mire, en Michoacán, aquí en el Estado de México, en Veracruz, hay pueblos fantasmas. Hay pueblos que se han quedado sin hombres, sin jóvenes, porque estos han ido a buscar mejor suerte a Estados Unidos, dejando a mujeres abandonadas, a madres con niños muy pequeñitos, pues esperando recibir el dinero que mes con mes llega de Estados Unidos, pero también están a merced del crimen organizado, de bandoleros, de personas que quieren abusar de ellos. Familias completamente rotas que solamente están esperando el billete verde que llega de Estados Unidos. Pueblos sin hombres, Miguel Ángel López Farías. Efectivamente, querido Pepe, sí, parecería leyenda urbana, pero no lo es. Son pueblos sin hombres, rancherías repletas de mujeres, niños y ancianos. Los varones son un retrato colgado en la pared de la casa. Se fueron. Muchos regresan,
pero como escuchábamos hace unos segundos, otros no. Toda la actividad gira en torno a lo que es enviado desde los Estados Unidos. Y vemos construcciones con arquitectura californiana, ahí en medio de la ranchería. Se nota que el hombre de la casa y los hijos mayores pues no viven en ella, solamente las mujeres. Ellas dirigen todo. Ellas suplen al marido ausente, ellas atienden el campo, ellas se enfrentan a las rudas condiciones de la soledad. Solo que lo que pudiese ser parte de la normalización de la migración se va transformando en una pesadilla. Son ellas y sus familias las víctimas perfectas, por ejemplo, del crimen organizado. Un fenómeno que cobra cada vez más fuerza en regiones que están bajo el control de bandas de delincuentes y que han encontrado en la ausencia de los varones un campo fértil de poblaciones indefensas. Entiéndase mejor, mujeres desprotegidas. La sola figura del varón significa una trinchera en su hogar, pero sin él se pierde ese valor. O sea, ya no solo es enfrentarse a la dura realidad de familias divididas por la migración, sino familias desprotegidas, abandonadas hasta por el Estado. Y si creíamos que solo en México se da, no es así. El núcleo familiar está expuesto en todas esas regiones en el mundo en donde la migración es la moneda corriente. Claro que al referirnos del caso mexicano, el tema se hace mucho más visible, dado los niveles de inseguridad con que el país sufre. Y son aquellas comunidades de la franja de la migración las que más padecen. Un aspecto que no se resuelve. Esto a pesar de lo que representa para la caja registradora de la nación los miles de millones de dólares de estos seres humanos. Y le digo, son cientos de historias que se cuentan en torno a esta novela negra de las familias sin varones, de los que se fueron hacia otros lugares del país para darles mejores oportunidades a sus hijos. Solo que para algunos, lo que pudo haber sido una salida a su miseria, a la pobreza, se convierte en una tragedia una vez que las mujeres de los inmigrantes se enfrentan al olvido oficial, quedando a merced de las bandas, lamentablemente, del crimen organizado, queridísimo Pepe. Así es, Mike. Bueno, pues sí, esta es una de las consecuencias más lamentables del abandono, de la búsqueda de una mejor oportunidad del otro lado de la frontera, que no es exclusivo de nuestro país, ya lo veníamos platicando. Justamente está con nosotros para profundizar en este tema el doctor Carlos Alberto Garrido. Él es investigador de la Universidad Veracruzana sobre el fenómeno migratorio y las familias olvidadas. Doctor, le agradezco mucho este enlace. Muchísimas gracias, muy buen día. José Luis, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para dar a conocer el trabajo que hacemos para el cual se nos paga, generar información para que las instituciones mexicanas la tomen como insumo y diseñen las políticas hasta ahora, en el caso de Veracruz, ausentes, como es políticas migratorias. Es que gracias. Bueno, la gente busca una mejor calidad de vida, pero trae una consecuencia, e inclusive, como en otros estados de la República, en Veracruz hay pueblos fantasmas, ¿no, doctor? José Luis, y en este contexto de pueblos fantasma, como se mencionaba previamente, encontramos el rol que tiene la mujer. Quiero traer a la mesa una realidad que se está viviendo. En el contexto del saqueo financiero que vivió entre el 2012 y 16 y 18 el estado de Veracruz, fueron precisamente las personas migrantes quienes sostuvieron y siguen sosteniendo a este estado. Mira, la señora Enriqueta, de 72 años, quien vive, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, quien vivía en el municipio conocido como La Antigua, un histórico, por donde Hernán Cortés te dice que dejó una casa por ahí, de acuerdo a la historia oficial. La señora Enriqueta se quedó al cuidado de 3 adolescentes mujeres, mientras su nieto, mecánico eléctrico, ante las crisis recurrentes del campo agrícola y precios bajos en el campo cañero, se fue a Nueva York. Solo fueron 2 años los que aguantó la señora Enriqueta. Su diabetes, la hipertensión y otros problemas se le recrudecieron. ¿Por qué? Porque ella quedó cuidando a sus 3 nietas, tuvo que administrar la parcela cañera, y administrar la parcela cañera significaba para ella trabajar en el campo, trabajar en la cocina, llevar a sus hijas, a sus nietas a las escuelas. La pregunta es, ¿qué pasó cuando la señora Enriqueta tocó puertas en el DIF, tocó puertas en el gobierno del estado? La respuesta fue, señora, pues usted vive una situación familiar que ustedes decidieron. No es así, José Luis, no lo decidieron así. Al paso de 2 años, la señora Enriqueta murió lamentablemente, pero aunque suene esto una historia, lo cual es la vida que está ocurriendo en Veracruz, dejó una carta para su nieto diciéndole, no regreses, pase lo que pase conmigo, porque tienes que pagar deudas que adquiriste para ir a Estados Unidos. No regreses.
Le leyeron la carta a las hijas, no regresó el nieto. Ahora, ¿por qué menciono esta importancia, José Luis, de observar a esta realidad migratoria no como un fenómeno, sino como una consecuencia institucional? Porque la señora tocó puertas diciendo, apóyenme, oriéntenme, ¿qué medicamentos más debo tomar? Tengo nuevas enfermedades. En otras palabras, no recibió, a través de un protocolo específico de atención a migrantes que se quedan, que no hacen el viaje, la más mínima atención. ¿Por qué subrayo la imperiosa necesidad, José Luis, de atender a las personas que se quedan, que no hacen el viaje, como fue el caso de la señora Enriqueta? Porque gracias a ellos, en el contexto del saqueo financiero provocado por un gobierno priista y después continuado por un gobierno panista, las remesas mantuvieron a este Estado. Sí. Más de 1.200 millones de dólares no permitieron una catástrofe financiera en Veracruz. Y hoy en día estamos recibiendo, a lo que va del año 2021, casi 600 millones de dólares. ¿Qué significa esto, José Luis? Significa que Veracruz, el gobierno de Veracruz, está llamado a diseñar una política migratoria integral para atender cada una de las necesidades que vive su población migrante en las etapas migratorias que la conforman. O doctor, o el otro caso es que digan los gobiernos, esté del partido que esté, digan, pues dejémoslo así, al final de cuentas está llegando dinero de Estados Unidos, ¿no? Qué cómodo. En lugar de crear oportunidades, pues recibimos dinero de fuera. Esto es muy cómodo, José Luis, porque en el caso que planteo del campo cañero en la antigua Veracruz, tanto el gobierno del estado como el gobierno federal, el ingenio y las organizaciones campesinas observan que los dólares están supliendo la obligación del Estado de capitalizar el campo. Y en ese sentido no lo capitalizan, no dirigen el dinero para la temporada de zafra y no zafra, y lo dirigen a otros lugares. No quiero decir desvío, pero aquí la frase es que lo echan a una licuadora para atender otras necesidades del gobierno del Estado de Veracruz. Oiga, pero dime, José Luis. No, pero doctor, ¿qué pasa con las familias? Porque bueno, siguen naciendo muchachos, ¿están preparando a los jóvenes para irse del país siguiendo el ejemplo de los que ya se fueron? ¿O dicen, oye, pues ya no te vayas, mejor vamos a prepararte para que seas empresario, ganadero, agricultor, lo que sea, pero no te vayas? ¿Cómo piensan las familias en Veracruz? Estamos ante una realidad muy compleja. Por un lado, la cultura tradicional de la migración, de irse a la zona fronteriza o Estados Unidos por necesidades económicas, ha sido rebasada, José Luis, por un nuevo proceso migratorio que no quiere reconocer el gobierno federal ni estatal, que son los desplazados por la violencia. En ese sentido, hoy quizás los jóvenes que hemos entrevistado se están moviendo a Jalapa, Veracruz, y quieren irse a otros lugares por mejoras económicas y por escapar de las amenazas que vivió su familia en un municipio del norte del estado, Pánuco, o del sur del estado, los Tuxtlas. Tuvieron que desplazarse a Jalapa, y para evitar las amenazas y extorsiones y el cobro de piso que siguen viviendo sus familiares, quienes tienen una panadería, una lavandería, una carnicería en esos lugares, están pensando a través de becas universitarias irse del país. Sí, claro. Tenemos una expresión de movilidad por tradición, pero ante la imperiosa necesidad de escapar del crimen organizado que no está viendo una contraparte en Veracruz, el desplazamiento de personas veracruzanas es inminente, es exponencial. Más de 60,000 personas en Veracruz desplazadas por la violencia. Y la pregunta es, ¿dónde está el acceso a impartición de la justicia en Veracruz cuando estas familias tocan las oficinas, las puertas del gobierno estatal y no son atendidos? Y a las 2 horas que ustedes de haber puesto una demanda, reciben una llamada diciendo, ya sabemos que fuiste a quejarte. ¿Qué ocurre aquí? Me queda un minutito y medio, doctor. Yo creo que la peor consecuencia, además de todo esto, sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad y se está rompiendo, ¿no? Insisto, necesitamos una política migratoria en el estado de Veracruz. Y esta política migratoria, si no viene del gobierno, que no va a ser así, debe llevarse a través de la sociedad civil. Ya se está trabajando en eso, José Luis. Ya se ha entrevistado a familias. En otras palabras, las propuestas que hemos hecho académicos al gobierno del estado llevan el hacer, pensar y sentir de personas migrantes, únicamente acompañadas de alguna redacción académica. Pero ahí está el sentir de las personas. Lo que buscan ellos es básicamente que el gobierno proteja a su población y genere espacios de oportunidad
para que no se vayan a Estados Unidos, sino con las remesas inviertan en proyectos productivos, como es el caso de Actopan, Veracruz, zona de mangos. Familias de inmigrantes se reúnen, le proponen al gobierno del estado poner una fábrica despulpadora de mangos. José Luis, no lo vas a creer. La respuesta fue, para eso no tenemos ningún proyecto. Tenemos para sembrar cacahuate. Si quieren esto, si no, no. Qué horror. Absurdo. Absurdo. Vamos a seguir invitando a que la gente se vaya del país y siga mandando remesas. Antes vivíamos del petróleo, bueno, pues ahora bienvenida a las remesas. Doctor, no sabe cuánto le agradezco este enlace y estaremos en contacto si no lo permite. Claro que sí, José Luis, fuerte abrazo y dispuestos a seguir generando información para que las instituciones hagan su chamba, diseñar políticas públicas centradas en las necesidades humanas de la población, Así no es. en las necesidades del grupo hegemónico que sigue dominando en el contexto de Morena al estado de Veracruz. Pues ahí están las cosas, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este enlace y por supuesto que estaremos en contacto. Es el doctor Carlos Alberto Garrido, investigador de la Universidad Veracruzana sobre el fenómeno migratorio. Ahí tiene usted. No nos podemos sentir tan orgullosos de que nos lleguen tantas remesas si está haciendo este tema de carácter social y familiar en nuestro país. Las familias olvidadas. Este es nuestro personaje del día de hoy. Cuando una persona sale de su núcleo central, de su familia, en la mayoría de las ocasiones es en la búsqueda de una mejora de vida. Poder proveer a los suyos con recursos que en sus países difícilmente pueden obtener. Sin duda hay historias de éxito. Aquellos quienes consiguen el sueño americano y que logran pisar las tan anheladas tierras prometidas. Pero también existe el lado oscuro de este fenómeno. Todas aquellas familias que se quedan sin ingresos y prácticamente en el abandono una vez que la cabeza de la familia salió de su país. Desde el 2014 se han registrado más de 4,000 muertes al año en las rutas migratorias de todo el mundo. Sin embargo, el número solamente es una estimación mínima. La mayoría de defunciones migrantes en el mundo no tienen registro oficial. De acuerdo con expertos, también trae consigo otros problemas tanto para la familia como para el migrante. La separación de las familiares durante largos periodos puede traer consigo considerables problemas psicosociales, al igual que dificultades de integración en los países de destino. Cuando se llega a perder la pista del familiar que salió, comienza el viacrucis, la desesperación de no saber el paradero de la persona, las pocas oportunidades económicas para salir en su búsqueda y peor aún, la necesidad de salir a flote en su región de origen y viviendo al día. Las oficinas de Naciones Unidas reflejan que el crimen organizado y las desapariciones forzadas son los problemas que más afectan a quienes transitan por México. Aquí las familias ponen todas sus esperanzas para que organismos nacionales e internacionales volteen a verlas y puedan obtener respuestas o apoyos que sus seres queridos tal vez no alcanzaron a obtener. Bueno, corte, al regresar platicaremos de la calificación que Estados Unidos nos ha dado, nivel 2, nos ha bajado al nivel de Pakistán, de muchos otros países en materia de seguridad aeronáutica. Así que no se vaya, regresamos después de este corte. Venezuela, Ghana, Pakistán, Tailandia, Malasia, Bangladesh, Curazao y los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental cuentan también con la categoría 2 en seguridad aérea. Tomando como punto de partida en el año 2010, Estados Unidos ha tenido la mayor cantidad de accidentes aéreos, seguido de Rusia, Canadá, México e Indonesia. En el caso norteamericano, lo hace más vulnerable debido a su alto volumen de tráfico en algunas rutas. Bueno, ya estamos aquí de regreso en MX Internacional. Se toman decisiones, se han tomado decisiones en los últimos años con relación al tema del aeropuerto, recuerde usted, tan criticados para muchos y que para otros trajo como consecuencia muchos riesgos en el espacio aéreo mexicano. Bueno, pues los Estados Unidos, que son los que en ese sentido mandan, porque así lo hacen, dijeron México ya pasa a nivel 2. Ya nos sucedió una vez y tardamos 5 meses en recuperar el nivel 1, es decir, que seamos un espacio aéreo seguro. Y no solamente para el tráfico de personas, que créanme ustedes lo más importante, no transitan en los aviones muebles, van vidas humanas. Pero también hay una repercusión en el tema comercial y en el tema de los intercambios entre los dos países. Nos dieron el avión, Miguel Ángel López Farías.
Y arrancamos, querido Pepe, pues por puntualizar algo. Volar en avión no es cosa de ricos, ¿eh? Lo vamos aclarando por aquello de que los temas que tengan que ver con aeropuertos y pistas, pues no son propios de una clase social exclusiva. El planeta no es una isla. Somos ciudadanos muy terrestres que requerimos hacer uso del primitivo arte de estar conectados. De ahí que lo que tenga que ver con aeronaves y sus cargas son de la mayor importancia, tanto económica como en seguridad. De ahí que es sustancial, este sector funge como el pivote de las finanzas de cualquier bandera en el orbe. De ahí que a la industria aérea no se le pueda considerar como pues, una ruta de microbuses ni de chimecos. Las medidas de seguridad deben de ser tan elevadas como los pies de altura en modo crucero. En pocas palabras, la austeridad sencillamente no aplica. Un avión, las pistas y todos los sistemas de redes para la navegación no pueden ser considerados de mediana o baja calidad, y no por el tipo de personas que abordan, sino porque resulta que con la vida de esos seres humanos, como decías, Pepe, no se juega. El mundo aeronáutico la ha pasado mal desde los atentados del 11 de septiembre. El acto en Nueva York casi asfixia esa industria. Volar se convertiría entonces en un dolor de cabeza y de mucho estrés para las autoridades y los pasajeros. Y después nos cae el meteoro del COVID. Las pistas son inmovilizadas a punto de quiebra, sin tanque de oxígeno y a hacerse del grito sálvese quien pueda. Y de colmo lleva la terrible noticia de que por estos hangares no se aplicó mantenimiento y llega la sanción para la industria tricolor. Tarjetita amarilla. Más penurias para las empresas nacionales que apenas estaban saliendo de terapia intensiva. Así, como diría el Chavo del Ocho, ahora sí, o el Chapulín, ¿quién podrá salvarnos, querido Pepe? Exactamente. Oye, por cierto, 20 años se cumplen en este 2021 de los atentados y todavía los tenemos que traer porque sí, como bien dijiste, es un antes y un después en materia de aeronáutica. Muchas gracias, Mike. Muchísimas gracias por sus picotazos, siempre muy objetivos y muy certeros. Bueno, y para explicarnos qué significa esto de bajar a nivel 2, yo le agradezco muchísimo, ya lo hemos entrevistado varias veces y ahora me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en MX Internacional, licenciado Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario general del Sindicato de Controladores de Transitorio. ¿Cómo está, licenciado? Nuevamente saludándolo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todo tu público. Muchas gracias. A ver, ¿qué significa esto que de estar en nivel 1, de ser completamente seguros, nos bajen a nivel 2? Bueno, sí repercute en la operación de los aviones. Sin embargo, me gustaría hacer una aclaración. El que nos hayan puesto esta tarjeta amarilla no significa que el espacio aéreo mexicano, que los vuelos actualmente en nuestro país estén en peligro o que sean inseguros. Lo que dice es que las medidas de seguridad que se aplican en la aviación y que son muy exigentes deben de seguirse manteniendo, ¿sí? Y lo que observa la FAA actualmente es que no se ha degradado esa exigencia y que en un futuro podría tener repercusiones, ¿sí? Es decir, nuevamente quiero enfatizar, el espacio aéreo el espacio aéreo mexicano no es inseguro. Los pasajeros pueden estar tranquilos de que no van a sufrir un accidente porque la gente que está trabajando, desde pilotos, mecánicos, controladores, toda la comunidad aeronáutica hace su trabajo con la mejor calidad y con las mejores ganas en favor de la seguridad de las operaciones. No se está calificando ni a las líneas aéreas ni a los pilotos, o sea, ellos están en perfectas condiciones, ¿no? Se está calificando entonces, ahí sí nos puede usted aclarar exactamente para que la gente lo podamos entender bien, usted que es el experto, ¿qué significa estar de 1 a 2? Bueno, es un sistema binario, o cumples o no cumples, okay. ¿sí? Y están calificando a la autoridad aeronáutica, es decir, quien tiene la obligación de vigilar que esto se cumpla, no está haciendo su trabajo. Y lo está enfatizando la FAA para decirle cumple con lo que corresponde para que se pueda considerar que eres de categoría 1 y que pueden tus aeronaves circular por el espacio aéreo de Estados Unidos. De Estados Unidos. Esto puede cerrar algunas rutas a nivel comercial y económico, tiene más que a nivel de seguridad para los pasajeros, que eso es importantísimo aclararlo y hacer especial énfasis, nadie está en riesgo, más bien tiene que ver con un tema comercial, digamos,
o de algunas líneas, algunas rutas que los aviones mexicanos no puedan cruzar en el territorio estadounidense? Sí se puede, las que ya están autorizadas van a mantener su operación normal. Sin embargo, no se pueden abrir nuevas rutas de México a Estados Unidos hasta que no se demuestre que sí estamos cumpliendo con todos los requerimientos que le está haciendo ver la FAA a la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana. Repercute en que las verificaciones que debían estar haciendo los inspectores aeronáuticos aquí en México las van a hacer en Estados Unidos, es decir, un avión de bandera mexicana llega a un aeropuerto de Estados Unidos y los inspectores allá lo van a mandar a otra plataforma para cumplir con todos esos estándares. Ellos van a preguntarle al piloto si trae los documentos, si la aeronave tiene su certificado de aeronavegabilidad, van a ser muy exigentes en revisar que la operación del avión sea correcta, inclusive hasta los cinturones de seguridad de los pasajeros ven que no esté vencida su caducidad. Es decir, van a ser más exhaustivos y eso también repercute en mayores molestias tanto para pasajeros como para tripulaciones. Sí, claro. Oiga, licenciado, ¿esto también tiene que ver, por ejemplo, con Europa o es exclusivamente para Estados Unidos? ¿O también Europa lo toma en consideración? Básicamente Estados Unidos, sin embargo, Europa también toma sus medidas porque somos un sistema mundial, ¿sí? La Organización de Aviación Civil Internacional afilia o agremia a casi todos los países y se siguen esos estándares mundiales. Es por eso que el transporte aéreo es el más seguro en el mundo. Sí, claro, el más seguro. Oiga, ¿esto se debe a decisiones mal tomadas del gobierno, de los controladores? O sea, ¿a qué se debe que se dé este viraje y diga, oiga, no se está cumpliendo con lo que se necesita? ¿Son por malas decisiones directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? No sé, ¿a quién se lo debemos? Pues se ha ido deteriorando poco a poco. En el gobierno no se han tomado las medidas adecuadas, la atención, no le han dado la importancia que tiene la aviación. Han llegado gentes a la administración que no tienen la capacidad técnica, no conocen el medio aeronáutico y parten de medidas políticas y medidas económicas. Creo que se deben de mezclar todas ellas para que haya un balance adecuado, para que las operaciones sean seguras, pero también rentables para nuestro país. ¿Cuánto tiempo podemos tardar, por último, que también lo logramos ocupado, cuánto tiempo podemos tardar en recuperar el nivel que tenemos? Ya nos sucedió una vez, tardamos 5 meses. ¿Cuánto tiempo podemos tardar ahora? Sí. Tardaron 8 meses la anterior ocasión. Esperemos que en esta oportunidad sea menos. No depende mucho del gobierno y que permitan la participación de todos los sectores, ¿no? Vimos un reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde son 3 o 4 secretarías las que se unen para buscar soluciones y a las líneas aéreas. Sin embargo, están olvidando a los trabajadores que son quienes realmente hacen la seguridad de las operaciones, tanto mecánicos, pilotos, sobrecargos, personal de tierra. También están los colegios de profesionistas. Toda esta comunidad aeronáutica puede participar, debe de participar y somos quienes tenemos las soluciones. Hay muchas alternativas para superar este problema. Oiga, pues no sabe cuánto le agradezco este enlace y pues vamos a estar pendientes a ver si mes con menos nos da oportunidad para que nos vaya usted diciendo cómo van las cosas y ojalá recuperemos el nivel que teníamos. Le mando un fuerte abrazo y qué gusto saludarlo. Con muchísimo gusto, a sus órdenes, un abrazo de vuelta y esperemos que con la participación de todo el personal técnico aeronáutico podamos superar esta crisis que estamos viviendo en este momento. Le mando un fuerte abrazo, licenciado Covarrubias. Muchas gracias. Igualmente, muy buen día. Es Alfredo Covarrubias, el secretario general del Sindicato de Controladores del Tránsito Aéreo. Pues ahí lo tiene usted aclarado el tema y cómo están las cosas en materia de la seguridad aeronáutica en nuestro país. Bueno, pues nos vamos desafortunadamente. Quiero aprovechar esta oportunidad para insistirle este domingo, salga a votar, no deje de ir a votar. 6 de junio es una fecha muy importante para nuestro país. No permita que otros elijan por usted. Vote por quien usted quiera, pero votemos. Y el próximo jueves vamos a analizar las elecciones de nuestro país vistas desde el extranjero. Ojalá y la jornada sea todo un éxito. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana. Soy José Luis Arévalo y hasta entonces.